Bienvenidos a su devocional. Aceptándonos al Señor Jesucristo del Centro de Fe y Esperanza. La Talela, Basta y San Luis Ciudad con Dinamarca. Hoy les acompaña Andrés López, Jennifer Martínez, Mariana López y David López. Me salvaste, me perdonaste, me diste libertad. gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu presencia, amado Rey. Estamos agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos das de acercarnos cada día, Señor, delante de tu presencia, porque sabemos que tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana, que tu amor, Señor, cada día, Señor, es derramado en nuestros corazones. Tu palabra nos recuerda, Señor, cuánto nos amas y cada proceso, Señor, que tú has hecho para poder darnos, Señor, salvación, restauración, redención. Gracias te damos, Señor, en este tiempo, por cada vida, Señor, que ha llegado a tus pies, por cada persona que ha sido evangelizada en algún momento, Señor, y ha decidido aceptarte. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido fiel. Tú nos has mostrado, Señor, tu amor y sabemos que solamente en ti, Señor, podemos ser transformados, podemos ser cambiados. Pero aún, Señor, en eso, cuando nosotros hemos, Señor, caído, quizás hemos pecado, Dios, sabemos que podemos acercarnos confiadamente delante de tu presencia porque tú nos limpias de todo pecado. Gracias te damos porque tú lo haces cada día por los hogares, Señor, por los niños, por los jóvenes, Señor, por cada persona que conforma las familias. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú obras en los corazones de una manera especial. Te alabamos, Señor, en esta mañana y honramos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. por causa del pecado nació el evangelismo. En 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Veamos unas definiciones. Pecado: está de la persona que pecó y todavía no ha recibido el perdón. El pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. En teología moral se le considera un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Por extensión se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo o que falta a lo que es debido. Un pecado es una transgresión voluntaria. Aunque nacemos pecadores, cada uno es responsable de las acciones que se comete. El pecado es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. La palabra pecado quiere decir delito, falta o acción culpable, fallo, error, yerro, desliz, infracción, transgresión. ¿Qué hace el pecado en nosotros? El pecado trae vergüenza, trae desgracia, trae muerte. Lleva al ser humano a una condición deplorable. Por eso, tanto divorcio, falta de entendimiento entre la pareja, violencia intrafamiliar y tantas cosas que muchas veces se pregunta uno por qué pasa. Romanos 3:23 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La solución a este problema de pecado y muerte es la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. El evangelismo consiste
en la doctrina de la salvación por gracia a través de la fe en la expiación de Jesucristo. Evangelizar es la acción o la práctica de enseñar a las personas la fe de Jesucristo. Es además una misión que todo cristiano está llamado a realizar. Esta misión es la de comunicar la buena noticia o evangelio de Jesús a toda persona. Romanos 10:15 dice: «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas». En Mateo 28:19 dice: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén». ¿Cómo aprender a evangelizar la palabra de Dios? La forma de aprender a evangelizar es haciéndolo, mostrándole el amor de Dios a esa persona pecadora con compasión. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al oír esto, Jesús les dijo en Marcos 2:17: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores». Evangelizar es algo natural de un hijo de Dios, el cual nos da la capacidad. Solo debemos ponerla en práctica hablando de la salvación a través de Jesús y con el poder del Espíritu Santo a otras personas no convertidas, para que puedan arrepentirse de sus pecados, poner fe en Cristo como Señor y Salvador y encontrar una nueva vida en Él. El evangelismo se ve como el proceso completo de ganar almas, incluyendo la siembra, el cultivo y la cosecha, llevar a las personas a una experiencia de transformación con Dios. El trabajo del evangelismo no termina con el bautismo, sino que continúa hasta que las personas se convierten en discípulos y estén preparados para el regreso del Señor Jesús. Cuando conozco a Jesús, empieza un proceso de santificación. Antes estaba sumergido en el pecado, pero después de ese día que lo acepté en mi vida, mis ojos están puestos en Jesús. Y ese proceso de redención, de estar en muerte y pasar a vida, es el que testifico a otras personas, desde el más cercano al más lejano, porque ¿quién mejor que alguien que lo haya vivido sea quien cuente las buenas nuevas de salvación? Alguien que haya recibido el amor de Dios y pasado por este proceso de redención de muerte a vida, que haya recibido el perdón de pecados y disfrute de su abundante gracia, es el más indicado para compartir algo que ha podido vivir y comprobar en su vida. Un hijo de Dios lleva la dosis de amor que necesita el pecador para escuchar las buenas nuevas y llevarlo a conocer la fuente de amor inagotable. Primera de Juan 4:7-8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Versículo 11 al 15. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y allí en Génesis, donde nace todo este tema, 2:16-17, vemos que hay límites para el hombre y la necesidad de la obediencia del hombre a Dios.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Versículo 25. Allí vemos que no había vergüenza porque no había pecado. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y también más adelantico podemos ver que el diablo está detrás de todo esto en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y en Génesis 3:6 vemos que el pecado a nadie le parece malo, incluso se presenta agradables con fines de muerte. Si se presentara como es, tal vez la aceptación no es la misma. No sé si podemos meditar esto en esta mañana, que a nadie le parece malo el pecado, pero cuando ya conocemos del Señor, las cosas cambian. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, podemos ver que el pecado trae vergüenza en el versículo 7 del capítulo 3 en Génesis. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pecado nos desnuda también. En el versículo 8, ellos se esconden de la presencia de Dios, porque eso es lo que trae el pecado. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces el pecado da vergüenza, da temor, y por eso nosotros nos escondemos y nos alejamos de Dios. En Génesis 3:10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El pecado trae consecuencias, mi querido hermano, querido oyente. En Génesis 3:15, allí podría decir que nace el evangelismo y muestra la venida del Salvador. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En Romanos capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero a donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue dado como transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y terminamos versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, a todos, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. El día de hoy los invitamos aquí en la iglesia principal de La Calera a la oración a las 6:30 de la mañana. Nuestro primer servicio es a las 8 de la mañana y nuestro segundo servicio a las 10 a.m. Los invitamos a todos a reunirse en el municipio de Huasca a las 4 de la tarde y San Luis a las 4 de la tarde. El martes tenemos servicio en San Luis y Útica, Cundinamarca. Y el miércoles aquí en La Calera y en Huasca. Dios les bendiga.